Bolaños. Javier Bolaños está en la línea, ¿verdad? Gracias, Javier, que nos permitió terminar la cobertura de Héctor desde allá para escuchar ahora lo que tenga que decir el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, que es el panista que ha presentado una denuncia pues directamente en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza, y contra otros funcionarios de la dependencia por la presunción de su responsabilidad en esta ejecución del Paso Express, y que ha terminado pues en esta, no terminado, está detenida la atención pública nacional en esto que ocurrió en esta carretera. Gracias, Javier, por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Y efectivamente, estaba yo ahorita escuchando con atención lo que es Héctor, Raúl. Créeme, aquí en Cuernavaca el tráfico vehicular está colapsado por este cierre del Paso Express. Una situación que lamentamos. Cada vez que escuchamos las explicaciones que SCT intenta dar sobre lo que ocurrió ahí, pues realmente molestan y hacen que la gente que aquí vivimos, pues nos parece que nos está hablando alguien que no conoce ni siquiera de las inmediaciones de esta muy importante obra. Ayer, cuando estaban firmando esta minuta en las instalaciones de SCT, los habitantes de Chipitlán, que es la zona donde está toda esta afectación, estábamos nosotros presentando una demanda penal aquí en la delegación de PGR, efectivamente contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, contra el director general de carreteras, contra el hoy exdirector o delegado del centro SCT en Morelos. Nosotros estamos poniendo el delito de ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilícito de atribuciones y facultades, de acuerdo a lo que establece el Código Penal Federal. La verdad es que lo que ocurrió con este muy lamentable evento que le costó la vida a 2 personas, pues no es sino el resultado de una suma de omisiones, de responsabilidades, una gran cantidad de errores que desde el momento mismo en que se conceptualizó la obra empezaron a emerger. No es posible que una obra que originalmente se planteó con un costo de poco más de 1,000 millones de pesos se haya ido a un presupuesto superior a los 2,200 millones de pesos y nadie dijo nada. Inclusive la propia declaración del secretario, cuando señala que este sobrecosto se debió a que cambiaron el tipo de material que iban a colocar, de asfalto a concreto hidráulico, ese solo hecho hubiera sido suficiente para que se cancelara la adjudicación y se convocara un nuevo concurso. Es decir, las empresas que participaron en esta licitación participaron con unas especificaciones que al final del día fueron completamente diferentes a las que se ejecutaron aquí en esta obra. Una obra que además, hay que decirlo, ha costado más de 20 vidas. Lo señalamos reiteradamente, llamamos la atención del SCT, presentamos un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, enviamos un oficio a la Secretaría pidiéndoles que revisaran lo que estaba ocurriendo, que lo que nosotros percibíamos cuando circulábamos ahí prácticamente todos los días, pues era una muy deficiente ejecución de los trabajos, una prácticamente nula supervisión, y pues no nos mereció ninguna respuesta. Inclusive, y voy un poquito más allá, se dice que han destituido al que era delegado de SCT acá en Morelos, porque al haberse enterado de lo que estaba ocurriendo, no lo comunicó. Si aplicamos ese mismo criterio, el secretario tendría que renunciar, porque formalmente le avisamos que había muchos problemas en la obra y no se hizo nada. Bueno, Javier Bolaños, ese es un tema importantísimo, efectivamente, lo que fueron las alertas, los avisos, los señalamientos respecto a la construcción de esa obra, y pues se tendrá que revisar desde el principio, ¿no? Desde la adjudicación, bueno, desde la licitación misma, tal como lo dices, el hecho de que se duplique el costo de la obra y que la explicación la dé la propia autoridad, tan sencillo, con la mano en la cintura, diciendo es que se cambiaron los materiales. Yo no entiendo por qué los otros competidores no han levantado la mano para reclamar. Exactamente, es algo que hay que revisar. Es tan claro como eso. Lo que se ejecutó aquí no fue lo que se concursó. Y ya con esa libertad de una empresa que tiene el contrato seguro, pues puso los precios que quiso. Y al final del día, pues ahí estamos viendo las consecuencias. Algo todavía más grave, Carmen. Decía el secretario que en su explicación de qué fue lo que motivó este socavón, él decía que había ahí un tubo de drenaje que había estado funcionando durante 40 años y que había funcionado bien, y por eso lo dejaron. Eso es un gravísimo error. Cualquier ingeniero, cualquiera te puede decir que ante la magnitud de la obra que iba a ocurrir ahí, una tubería con la función tan importante que iba
a desarrollar y que ya tenía 40 años de antigüedad, tendría que ser necesariamente sustituida, necesariamente porque ya había terminado su vida útil. En fin, hay una gran cantidad de declaraciones. Anoche mismo decían en una entrevista a nivel nacional que pareciera ser que los morelenses queremos ver esa parte, esa obra, esa autopista, la queremos ver como parte de la infraestructura urbana y que vamos a terminar pidiéndole topes y hasta semáforos. La verdad que, reitero, esas declaraciones molestan. Por supuesto que es parte de la infraestructura urbana de Cuernavaca, el Paso Exprés. Es una obra que divide a nuestra ciudad, a la capital del estado, en los pueblos de Ocotepec, de Aguatepec, de Camilpa, con el resto de Cuernavaca, y por lo menos que pedimos es que fuera un paso seguro. Hay avenidas que convergen ahí en el Paso Exprés que no cuentan con carril de desaceleración. Hay casas cuyas puertas quedaron totalmente expuestas al arroyo vehicular, inclusive colocaron unas barreras plásticas afuera, lo que provoca que se reduzca abruptamente de 3 a 2 carriles el Paso Exprés. Y estamos hablando de una obra multimillonaria y no tuvieron la capacidad de corregir este tipo de circunstancias. La verdad, no aguanta una auditoría técnica esta obra, lo hemos reiterado. La semana pasada yo estaba anunciando que iba a pedir precisamente esta auditoría técnica y contable a estos trabajos y pues bueno, ahora esta circunstancia tan lamentable genera una dinámica diferente. Yo estoy convencido que no basta con que renuncien al delegado, ni mucho menos que renuncie el secretario o el director de carreteras. Tenemos que ir a deslindar responsabilidades y que respondan ante la justicia. No puede ser que hayan dejado a una familia indefensa. El padre y su hijo eran los sostenes de esta familia y que simple y sencillamente se queden con ese tipo de declaraciones. Hay que llegar al final, hay que llegar al fondo, Carmen. Yo creo que esto es pues apenas la punta de una madeja que seguramente va a hacer que emerjan pues situaciones muy, muy irregulares. Pues eso lo iremos viendo, Javier Bolaños, y el papel de la Cámara y de esta denuncia que presentas, te pregunto, ¿en calidad de vicepresidente de la Cámara o en calidad de ciudadano, en calidad de qué presentas la denuncia en contra de Ruiz Esparza? En calidad de diputado federal, Carmen, yo fui electo aquí en Cuernavaca, sí. Soy diputado de mayoría y como representante de mi comunidad, de mi municipio y de mi estado, es así como la presentamos. Te reitero subrayando que estoy convencido que este asunto tiene muchas responsabilidades. A mí me sorprendía que estábamos levantando la voz, que estuvimos denunciando desde hace ya varios meses lo que venía ocurriendo. Jamás escuchamos por parte del gobierno del estado ningún acompañamiento, qué decir del gobierno municipal. Y pues bueno, hoy que ya estas cosas ocurren, pues ya todos empiezan a mover, todos empiezan a señalar pues responsabilidades, intentando pues aventar la bola de un lado a otro. Y aquí debe ser la autoridad judicial la que con la ley en la mano, el Código Penal Federal es muy claro en este tipo de omisiones y sus consecuencias, quien tiene que actuar. Este tipo de delitos inclusive llevan a no solamente a la inhabilitación, sino hasta sanciones económicas y con cárcel. Se puede castigar hasta con 7 años de cárcel esta configuración de estas irresponsabilidades. Y también te comento, Carmen, que el día de hoy, en un rato más, estaré en la Ciudad de México, en la SCP, presentando también una demanda ante el órgano de control interno por la responsabilidad administrativa en que hayan incurrido estos funcionarios, solicitando, por supuesto, que se llegue a la inhabilitación y a las penas que correspondan por lo que evidentemente ocurrió, que no fue otra cosa más que omisión, un actuar irresponsable y no valorar de forma adecuada lo que estaba pasando aquí. Dime una cosa, Javier Bolaños, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Tú dices, nosotros estuvimos denunciando, planteamos irregularidades, inquietudes, etcétera. Tú como diputado, ¿hablaste o intentaste hablar directamente con Ruiz Esparza sobre el tema en cuestión, sobre lo que tú observabas y dijiste públicamente? Pedimos inclusive una entrevista en sus oficinas ¿Y luego? Que nunca nos la dieron y por escrito mandamos también este documento. La semana pasada, cuando estábamos precisamente hablando de este tema del Paso Exprés y denunciando lo que ocurría... ¿Tienes ese documento? Local, perdón. El periodista me hacía una pregunta, me decía, oye, pues si tú como diputado federal no te hacen caso, ¿qué podemos esperar nosotros? Y realmente esa es la circunstancia que nos molesta todavía más. O sea, no es posible que, primero que no tenemos por qué ser diferentes, pero lo más importante es que no hay la sensibilidad, pues, de escuchar, de
de atender una petición además sustentada en hechos. Hay videos que se circularon en las redes sociales en el punto donde ocurrió esta tragedia, donde se da cuenta pues de que ya estaba ocurriendo un deslave en esa zona y tampoco se hizo nada. Entonces, la verdad que, reitero, esto es un asunto muy, muy grave, muy lamentable, y que yo sí creo que debe haber una consecuencia en materia de responsabilidad, y que hay funcionarios que tienen que dar la cara y que tienen que pues hablar con verdad, que fue lo que pasó aquí. Javier Bolaños, de ese documento dices, no me dieron la cita con el secretario Ruiz Esparza. Imagínate, si a un diputado no dan la cita, estamos fritos. ¿Quién se cree un secretario de Estado que no le da una cita a un legislador que teóricamente representa a la sociedad? Pero bueno, en fin, dices, no me dio la cita, pero le enviamos un documento. ¿Tendríamos oportunidad como medio de comunicación, Javier, de tener ese documento, esa carta que le enviaste, o que no sé si la firmaste tú o quienes la firmaron, esa carta que le enviaste, en qué fecha y en qué términos? Nos gustaría conocerla y darla pues al público de este espacio, que podría verdaderamente apreciar mucho pues el tipo de llamados que se le hicieron al secretario de Comunicaciones y Transportes de este tema. Sí, por supuesto, Carmen, con mucho gusto. ¿Nos la mandas y la subimos al sitio? Claro que sí, y reiterar, hay una gran cantidad de testimonios gráficos, escritos, de posturas, de videos, que pues estaban ya anunciando lo que esto iba a ocurrir. Además también, en un recorrido simple que se haga por estos 14 kilómetros del Paso Express, pues se verá con toda claridad que hay otros puntos que en los que se ve pues una fragilidad en la obra que pudiera generar un peligro para los que ahí circulan. Es un hecho muy delicado. Sé que anoche hubo una reunión de alto nivel acá en Cuernavaca, en las oficinas de SCT. Ojalá y no se limiten solo a donde ocurrió esta tragedia, sino que revisen completamente la obra, y también no dejemos de fuera a la empresa. Si la ejecución fue deficiente, pues también tendrá que responder por los trabajos que hay desarrollado. Déjame, Javier Bolaños, recuperar un fragmento de la entrevista que nuestro compañero Héctor Raúl González hizo al líder sindical de Capufe, Martín Curiel, que lo has de conocer. Es importante porque esta entrevista la transmitimos, este fragmento de la entrevista la transmitimos horas antes de que se diera la situación de este socavón que costó la vida a las 2 personas, y esta situación que está colocando pues en este escándalo nacional ocurrido. Déjame recuperar lo que horas antes se decía sobre este Paso Express, y Martín Curiel, el líder sindical, lo explicaba de esta manera. He insistido en el que no maquillemos ni engañemos a la gente. No es correcto que se le esté tolerando a la constructora, que pensemos mal, que esto traiga como consecuencia de que pensemos de que hay arreglos debajo de la mesa, derivados de algún porcentaje o qué sé yo que puedan estar aspirando a que les den o ya se les hayan dado, y que de ahí venga esta tolerancia indebida hacia la empresa, ¿no? Tienen que fincarle responsabilidades, deben de cumplir cabalmente con el compromiso que se estableció, pero sobre todo cumplir con los daños patrimoniales que pudieron haberle causado a toda la gente que resultó afectada en este paso. Se comprometieron a hacer, estaba debidamente terminado, ¿no? En realidad la obra adolece todavía de muchas irregularidades. Prueba de ello es que traen maquinaria en los carriles express para fresar y corregir algunas irregularidades que dejó la maquinaria que tendió el concreto hidráulico. Es urgente. No estamos viendo las cosas como son, no estamos pensando en que va a haber gentes que van a perder la vida en algunos accidentes de carácter colectivo que se van a dar por la falta de acotamientos, ¿no? Es un tema que hemos abordado. Urge revisar todos los accesos, todas las incorporaciones a los carriles laterales, así como las salidas, urge revisarlas. Hay que hacer algunas modificaciones de los carriles de aceleración y desaceleración, porque bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? Tanto las defensas de salida como de entrada están pues ya apachurradas, prueba de que ha habido accidentes ya en esos sitios. Vuelvo a decirlo, Javier Bolaños, esto lo dijo Martín Curiel antes del socavón, horas antes de que hubiera este socavón, hablando de irregularidades diversas
no podía imaginar ni él ni nosotros que iba a pasar lo que pasó, pero está poniendo los puntos sobre las IES, el líder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, esto que Héctor Raúl González pues nos trajo a este espacio de noticias y que habla de un líder sindical que está diciendo, a ver, hablemos en voz alta sobre la tolerancia indebida a la empresa. Esa es una de las expresiones que utiliza Javier, este líder sindical. ¿Qué me dices? No, sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Han sido muchas las voces que se han expresado también en ese sentido. Los vecinos de las colonias aledañas que denuncian que hoy sus casas se inundan, lo que antes no ocurría, se empiezan a inundar ahora después de que se ejecute esta obra. Te decía, quienes por ahí circulamos pues prácticamente todos los días, nos percatábamos de que de manera muy frecuente cerraban los carriles de alta velocidad, los carriles centrales, para seguir haciendo reparaciones. A nosotros nos quedó bien claro que inauguraron una obra que no estaba terminada, una obra que tenía todavía muchas inconsistencias, y pues bueno, ahí están las consecuencias. Como bien decía este líder sindical, se veía venir un asunto de consecuencias fatales como ocurrió, y desafortunadamente la autoridad que tenía que escuchar y tomar decisiones simplemente no lo hizo. No olvidemos que durante la ejecución de estos trabajos se perdieron la vida mucha gente por accidentes que ocurrieron en esta zona. Más de 20 personas perdieron la vida, y hoy mismo cuando circulábamos por ahí, de repente te encontrabas en los carriles centrales carros parados por alguna descompostura mecánica, alguna ponchadura, y que evidentemente quedaban expuestos a los vehículos que circulaban por esa zona. No hay manera, si tu vehículo se detiene en un carril central, no hay manera de que puedas hacer a un lado por las separaciones que pusieron en ese lugar. Es decir, si entras al Paso Express, durante 14 kilómetros y medio, no hay forma de que te hagas a ningún lado, de que te orilles, si tienes algún desperfecto. Realmente la planeación pues generó muchas dudas desde el inicio. La forma como se ejecutaron los trabajos, que también incumplieron con los plazos que originalmente estaban pactados, también generó muchas dudas y muchas molestias, y trastocó la vida interna aquí de Cuernavaca, porque cerrar esos espacios pues evidentemente recarga y con mucho tráfico vehicular en la ciudad. Y pues bueno, todos estos elementos pues pareciera ser que no ocurrían, mientras la autoridad pues seguía siendo omisa y no tomaba las decisiones que debieron haber tomado a tiempo. Javier Bolaños, ahí está el tema, está la presentación que hiciste formalmente ante la PGR, pero bueno, ni hablar, qué horror, Javier. ¿Tienes expectativas de que realmente se haga una investigación por parte de la PGR en los términos que estás diciendo? ¿El Ejecutivo investigando al Ejecutivo de nuevo? Pues mira, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Creo que es lo menos que debemos hacer como representantes que somos de Cuernavaca y del Estado, y le vamos a estar dando seguimiento. A mí me queda claro que la ruta judicial, en este caso, pues debe ser acompañada, y por eso agradezco mucho la oportunidad que me das, debe ser acompañada de una información muy clara y muy precisa ante la opinión pública, para que sea la opinión pública la que esté vigilando que realmente se actúe conforme a derecho, con total transparencia, y que esto llegue a las consecuencias que deba llegar con la ley en la mano. Uh-huh. Si lo hubiéramos hecho simple y sencillamente por cumplir una forma o por nada más hacer cualquier presentación, pues entonces no le daríamos ninguna difusión. Esto hay que darle un seguimiento muy puntual y ojalá de veras se actúe con celeridad para deslindar responsabilidades, y además también que se tomen las decisiones que se deban tomar para recomponer todo aquello que hoy en día está poniendo en peligro a mucha gente que circula necesariamente por este Paso Express de Cuernavaca. Javier Bolaños, ¿estás en Cuernavaca ahora mismo? Sí, ahorita estamos aquí en Cuernavaca. ¿Estás viendo de cerca el colapso en Palmira, de casualidad? No, estamos nosotros entrando, bueno, por entrar a una reunión, estás esperando uh-huh. a que termine de platicar contigo, uh-huh. una reunión de planeación, y posteriormente vamos a hacer contacto con las autoridades de Chiquitlán para también conocer esa minuta. Yo tengo ayer mientras metíamos nosotros la denuncia, estaban firmando la minuta, tenía una persona ahí también acompañando esta reunión en SCT, y pues la percepción que yo tengo es de que dijeron que sea todo, con tal de que quitar la presión que se tenía para volver a cerrar la autopista, y pues bueno, vamos a revisar con mucha puntualidad cuáles son los compromisos que se asumieron uh-huh. y darles un seguimiento puntual. Ese tema, por ejemplo, del viaducto que se comprometieron a construir, no tengo la menor idea a qué se refieran.
en esa zona pues es muy difícil hacer alguna otra obra que digamos ajena al área que ocupa actualmente la autopista, pero pues bueno, la idea es tener claridad de cuáles son los compromisos y si realmente la autoridad puede cumplir con todo lo que firmó. A lo mejor estoy perdida, pero ¿no es ahí donde Peña Nieto dijo que sería bueno un segundo piso? No. Originalmente se había planteado sí. la posibilidad de hacer pero el proyecto original era un libramiento en una zona un poco más al norte de la ciudad. Hubo una oposición por parte de los vecinos de estas comunidades de Chamilpa, Aguatepe y Ocotepec, y entonces se decidió hacer un segundo piso que, por los datos que hemos venido recogiendo, pues fue el propio gobierno del estado que se opuso a que se hiciera de esa manera. Se convino finalmente en hacer esta ampliación a 10 carriles, este libramiento. De ahí empezaron por supuesto, muchos problemas con las personas que tenían sus casas en las inmediaciones de la autopista, quejas, reclamos de que estaban siendo subvaluadas sus propiedades, y bueno, finalmente se logró hacer la obra. En algunos tramos, como yo te comentaba, quedaron las casas prácticamente sobre los carriles laterales de este paso express, y hay barreras plásticas que reducen los carriles de 3 a 2 de manera abrupta, digamos. Tú puedes ver caminar a niños que vienen de la escuela, pues prácticamente exponiéndose al paso vehicular, porque no hay acotamientos por donde puedan ellos circular. Tremendo. Tienen que llegar a sus casas. O sea, es una suma de una gran cantidad de detalles que van a ir emergiendo seguramente y que van a meditar, espero que ahora sí, que la autoridad se haga responsable y que actúe en consecuencia. De la noche de ayer a hoy, Javier Bolaños, vicepresidente de la Cámara de Diputados, ¿tienes idea cómo es que se cambió lo que se anunció en un boletín, que es que se iba a impedir el paso de vehículos de carga, pero no el resto de los vehículos? Pero al final de cuentas, tal como lo contó Héctor Raúl, pues se cambió de decisión, pero se emitió un boletín en un sentido, una comunicación de la SST en un sentido, y la realidad es otra, porque te preguntaba del colapso en Palmira. Saludos a quienes estén ahí, pues atrapados en un momento, porque se desvió el asunto hacia esa zona, dado que decidieron finalmente sí cerrar en su totalidad en este momento el flujo vehicular. Sí, efectivamente, muy temprano me enteré, me llegó esta comunicación de SST donde informaban que iban a desviar los vehículos de carga pesada en rutas alternas, Boulevard Colnagua, Cañón de Lobos, en fin, iban a salir ya por Tequesquitengo y demás. Y efectivamente, muy rápido se cambió la decisión y cancelaron toda la circulación por esa zona. Palmira, el centro de la ciudad, Plan de Ayala, Colnagua, están colapsados en el tráfico vehicular. Y nosotros suponemos, porque no tenemos ningún dato oficial, que esto se debe a que se han recibido muchas llamadas en las áreas de protección civil por parte de los vecinos que están alertando de una secuela de derrumbes en la zona. Otros lugares, allá por la zona de Chapultepec, donde están denunciando que el agua está exponiendo las columnas que sostienen este cuerpo de concreto de la autopista. Quiero suponer que la decisión la han tomado pues para tener mayor libertad para supervisar, para revisar lo que está ocurriendo y ponerse a trabajar. Yo me imagino que es en ese sentido. Sinceramente no hay ninguna comunicación oficial que fundamente la decisión que han tomado. Yo ahí esto sí lo debo enmarcar, creo yo, en una decisión que tiene que ver con la seguridad de los que circulan por el Paso Express, por tener un mayor margen de acción para hacer la revisión de esa zona, y ojalá sea de toda el área que ocupa de toda la obra, claro. Esta obra, ¿no? Pues Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, te agradezco que nos tomes la llamada. Veremos qué sigue con la Procuraduría General de la República una vez que presentaste. Te pregunto, Javier, ¿solo firmas tú esta denuncia contra el secretario de Comunicaciones y Transportes o alguien más acompaña esta denuncia formal? No, solo lo estoy firmando yo. Fue un trabajo que hicimos ahí en la oficina con los abogados. Y lo que sigue con estas reformas en el marco de la justicia penal es que me tienen que llamar para una entrevista. Ya no se ratifica la denuncia, sino que me informaron que me van a llamar para alguna entrevista, y seguramente van a llamar también a las personas que esté señalando en la demanda. Nosotros le vamos a
a dar mucha continuidad y lo que sigue también pues es ir recogiendo evidencias de que había conocimiento en las diferentes áreas de la Secretaría de lo que estaba pasando aquí y que fueron omisos, que no actuaron con toda la información que tienen a la mano. Ahí está el tema. Javier Bolaños, gracias por tomar la comunicación. Estamos en comunicación y siguiendo de cerca lo que has comentado esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Agradecido soy yo, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo tu público. Igualmente, gracias. Y saludos a Cuernavaca, Morelos, en estos momentos complicados y difíciles. Y sí, efectivamente, una mirada de la sociedad es importantísima para no dejar pasar cosas de esta naturaleza tan graves y tan delicadas que en este caso han costado la vida a 2 personas que quedaron atrapadas en este vehículo que quedó tragado por el socavón. Y esto lo que ha de tener es la revisión, la obligada revisión de cómo es que esta obra se realizó y en qué condiciones se encuentra.